las 8:10, miércoles 5 de marzo. Bueno, como habíamos anunciado, el juez Modesto Martínez, miembro del Consejo del Poder Judicial, está con nosotros. Es un hombre de muchos años en el Poder Judicial y ocupado posición ayudante fiscal del distrito, juez de la octava Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, juez de Corte de Niños, Niñas y Adolescentes en el Distrito Nacional, y llega al Consejo del Poder Judicial escogido por sus pares de cortes. Y esto es importante, como decía hace unos días, yo pensé que no le iban a escoger el juez Modesto Martínez, a quien soy amigo, me honro en ser su amigo hace muchos años. Es de los que dice lo que piensan. Aquí se ha hablado mucho que los jueces por sentencia y en momentos en que han ido a hablar ha habido unos silencios ahí que no se corresponden con actores fundamentales en el sistema de justicia. Ya ha tenido varias publicaciones. La más reciente, que no la última, su nombre: Nuevo Paradigma para la Justicia. Nosotros leíamos aquí, hacíamos un resumen de esta presentación al día siguiente de que él puso a circular el libro en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces hacíamos referencia y lo voy a ver rápidamente, porque se está planteando él plantea un nuevo paradigma para la justicia, o para discutir este nuevo paradigma a partir de lo que él cree. Pero hay una revisión interesante del sistema de justicia, una evaluación del sistema de administración de justicia en los diferentes niveles. A partir de esta evaluación, la mora judicial, que es un elemento que siempre está presente en los discursos de los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, ese trabajo, porque ha sido las críticas fundamentales que se hace al sistema de administración de justicia. Entonces está ese tema de la mora, por sobrecarga, complejidad de casos, falta de recursos, etcétera. Las debilidades institucionales, que la cita también, en cuanto a la protección de derechos, debilidades funcionales, estructurales, de integridad. Y a partir de ahí otros revisión a otros procesos y procedimientos. Entonces, el juez Modesto Martínez hace un planteamiento de un nuevo paradigma para la justicia. Es algo hasta atrevido, ¿no? Porque rompe con muchas cosas. Y nosotros queremos tener esta conversación en este contexto, aparte de otros temas que el magistrado desea abordar. Buenos días, magistrado Modesto Martínez, juez, representante de los jueces de corte en el Consejo del Poder Judicial. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias. Primero agradecer la gentileza que han tenido en invitarme por aquí para darme la oportunidad de empujar este proyecto, porque es un proyecto que hemos desarrollado con la idea de poder afrontar los problemas que tiene la justicia en la República Dominicana. Y entonces este es el resultado de un trabajo de más de 20 años buscando soluciones a un tema de tanta trascendencia para el desarrollo de un país. Como ustedes saben, en República Dominicana se dan muchas situaciones que son exclusivas de nuestro país. A veces te escucho decir, pregúntenselo a un alemán, porque las cosas que pasan aquí, solo aquí. Entonces, una de esas es que los sectores con poder de decisión todavía no han logrado entender lo que significa el sistema de justicia para una nación. Porque si lo hubiesen entendido, pues ya hace tiempo que se hubiese iniciado un camino para la consolidación de un buen sistema judicial.
Lo digo porque, por ejemplo, con este país pasa un fenómeno que no se ve en ninguna otra parte del mundo ni se ha visto, y es el que tiene que ver con el desarrollo económico. Nuestro país tiene un liderazgo eterno en crecimiento económico en los países de Iberoamérica, sobre todo Latinoamérica. Y ningún otro país del mundo ha permanecido tanto tiempo en crecimiento económico sin haber dado el salto al desarrollo. Me explico. El crecimiento económico, como ustedes saben, es la plataforma inicial para el desarrollo. Y este país, me parece, si no ando mal, tiene cerca de 40 años creciendo. Y dentro de esos 40 años tiene más de 10 siendo líder. Y ningún país desarrollado ha necesitado tantos años de crecimiento económico para pasar al desarrollo. Sin embargo, nosotros, aún con esas habilidades que hemos tenido para crecer económicamente, no hemos podido traspasar eso a las áreas de desarrollo humano. En los ejes de desarrollo humano ocupamos los últimos lugares. Entonces ahí como que choca que nosotros podamos hablar de del buen desempeño económico que tenemos, del crecimiento que tenemos, y cuando se va a medir las distintas áreas del desarrollo humano, estamos en los últimos lugares. Y eso se debe fundamentalmente a que esos países entendieron algo que los políticos y los sectores de poder de la República Dominicana aún no han entendido. Y es que solo el árbitro puede propiciar las condiciones para el desarrollo. Y en los estados democráticos republicanos existen 3 poderes. Entonces, hay 2 poderes que son quienes llevan a cabo la labor política. Y esos poderes necesitan de un árbitro para que pueda lidiar con esos intereses y también para mantener la cohesión social. Y ese árbitro tiene que ser una institución total y absolutamente independiente. Y esos países vieron eso con tiempo y desarrollaron los poderes judiciales, y eso se convirtió a su vez en un elemento para propiciar el desarrollo. En nuestro país hemos estado tomando pasos, pero no poniendo la mano en la llaga, que es lo que siempre... Pero usted está como en el salto, perdón, Julio. Sí. Usted ahora como que hizo una introducción del salto. El salto es un libro anterior del magistrado Modesto Martínez, donde va más allá del juez, ¿no? Y hace un examen político, sociológico muy profundo de la sociedad dominicana. Recuerdo a algunos que vieron el libro, para cuando llegue al magistrado, cuidado si quiere. Pero, y la introducción como que va en ese camino. Entonces yo creo que lleguemos a este. Claro, hay un contexto general que es importante. Sí, sobre todo porque no sé cuál de ustedes lo mencionó. Va conectado porque sí, va conectado, es que Cristian, en una parte de la obra, yo lo digo, las transformaciones que se necesitan en este país, el juez que solo habla por sentencia no está en condiciones de manejarlo. O sea, porque estamos hablando de un sistema judicial que hay que transformarlo completamente. Y no puede hacerlo un juez que solo habla por sentencia. Sí, pero pase ahí, después de este planteamiento que tiene que ver con los otros 2 poderes, sería bueno llevar esto, bueno, en esta situación ya sabemos de los otros 2 poderes. ¿Cuál es el rol que puede jugar la administración de justicia y los hombres y mujeres que están ahí? ¿Qué puede hacer el Poder Judicial que en estos 50, que son 50 años de liderazgo en crecimiento, no han hecho el Poder Ejecutivo, el Legislativo y sobre todo no podemos dejar la élite política de los partidos y económica de los grandes grupos empresariales? Bueno, como decía, las obras se conectan porque eso me lleva al salto, me trae aquí al nuevo paradigma. Es un poco parte de lo mismo. Es que los sectores políticos han mantenido un control férreo del Poder Judicial. Claro. Entonces eso no permite que se pueda manifestar. No hay manera de que pueda desarrollarse la justicia en la República Dominicana si los partidos políticos y los sectores de poder mantienen un esquema de reparto.
al sistema de justicia hay que dejarlo fluir, que se construya. Y eso es lo único que va a permitir que puedan sentarse las bases para el desarrollo de la sociedad dominicana. Pero hay un aspecto personal Pero también. yo infiero, magistrado, que Ahí. usted, por lo que dice, comparto muchas de sus apreciaciones, yo infiero que usted se refiere a dos temas. Primero, el anacronismo de muchas leyes penales, sobre todo dominicanas, y segundo, la falta de autonomía financiera real del Poder Judicial. No sé si... Sí. Bueno, yo en la obra yo identifiqué 19 ejes qué bueno. con los que hay que trabajar. Porque muchas veces, ¿cuál es la estrategia que se agota? Que llega un presidente de Suprema de turno y toma un eje, lo desarrolla y sobre esa base lanza una campaña. Pero un eje no representa mucho en el contexto actual. Por ejemplo, Cristian creo que mencionó el tema de la mora judicial. La mora es un eje, Sure. pero es un eje que se sorprenderían ustedes si le digo que ni siquiera es el más importante. ¿Y cuáles son los otros? Exacto, refiéranos el más importante, Oh, magistrado. Sería bueno para algo un poquito didáctico que haga una numeración Exacto. de esos 19 rápidamente, los 19, Una y luego radiografía. vamos a algunos de esos ejes. Sí, Son con mucho importantes. gusto, con mucho gusto. Mire, dentro de los males que nosotros identificamos, uno de ellos está la necesidad de la independencia judicial. Esa es la base de todo. Independencia financiera. No, En todos los sentidos. no es No solo presupuestaria. eso, Política no, hombre, presupuestaria. esa es la menor parte, es independencia absoluta. Es que el Poder Judicial tiene que erigirse en un poder igual que los demás. La división tripartita de los poderes de Montesquieu habla de 3 poderes iguales, con igual fuerza, controlado uno por el otro, con el sistema de contrapeso que dan los conectores. Más nada. Lo que pasa es que la selección de jueces es una decisión política y la toman los políticos que están o en el Ejecutivo, en la oposición o en la Cámara Legislativa. Excelente, precisamente es el mal de fondo. Pero es un mal global. No es global. Bueno, ¿Qué usted plantea en ¿Cómo ese se sentido? eligen los Vamos a miembros ver. de la Suprema Pero en Europa, en es Estados que Unidos? hay Algunos incluso lo elige el presidente hay directamente. muchas modalidades, pero los criterios, porque lo importante son los criterios. Sí. Ok. Porque es que aquí en este país, ¿cuáles son las personas que llegan a esas posiciones por lo regular? Ya van con su voluntad comprometida. Entonces se forman Los ángeles son del cielo, magistrado. se forman estructuras que no permiten que fluya esa independencia. Por ejemplo, ¿quién designa al presidente de la Suprema Corte de Justicia? El Consejo Consejo. del Poder Judicial. No, de la magistratura. de la magistratura. De la magistratura. En la mayoría de los países lo eligen sus pares. O sea, es un tema de que nosotros debemos impulsar el proyecto de una independencia absoluta del sistema judicial, del sistema de justicia. Y nosotros lo planteamos en la obra con una metodología en la que el poder legislativo y el ejecutivo puedan designar a los jueces de la Suprema, de las altas cortes, y que después ese mismo órgano produzca su renovación. Porque la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, es la que tiene que ver con el ascenso de todos los jueces del sistema. Lo que pasa es que usted no está tomando en cuenta la voluntad popular. la legitimidad que da la Exacto. voluntad popular. El político a uno le puede gustar o no. Ahora, cuando a mí me habla un legislador, Soberano. incluso aunque yo tenga sospechas de su comportamiento ético, ese señor es el representante de una provincia, de un municipio. Entonces, en el juego democrático es fundamental la legitimidad. ¿Qué lo legitima a usted? ¿Cuáles son sus calidades? Bueno, yo soy el presidente de la República porque me votaron los dominicanos. Entonces ya eso te da una preponderancia a la hora de actuar. Y no es casual que en la mayoría de los países se da esa situación de que son decisiones políticas. El ministro de Justicia es una decisión aquí incluso que han puesto lo del el Consejo Nacional de la Magistratura. En cualquier país el presidente que toma esa decisión, su ministro de Justicia. Vamos a recordar que estamos conversando, por favor, y disculpen, con el magistrado Modesto Martínez, miembro del Consejo del Poder Judicial. Usted sabe que la gente se va conectando. Sí, magistrado. sí. De esos, vamos a retomar entonces la enumeración de los demás Sí. ejes. Sí, yo porque quisiera la tengo varias enumeración preguntas, Antes- magistrado. Y que podamos volver a la mora, pero enumerarlo Sí, rápidamente. antes quisiera retomar aquí, porque Sí. de eso que habla Pablo es muy discutible porque es el argumento que han utilizado los que quieren tener el control.
La representatividad habla para ejecución de derechos, no para la institucionalidad. Micrófono, por favor, acá. No para la institucionalidad. Entonces, es que no se sostiene en una división tripartita de poderes que dos poderes controlen el tercero. Entonces, esa es la premisa mayor. Y eso es lo que hay que eliminar. De manera que yo acepto que como no es conveniente una base de elección para los jueces, yo soy partidario de que los dos poderes construyan el tercer poder, la base, la máxima autoridades, pero una sola vez. Y que a partir de ahí se retiren. Porque es que ese poder, la única manera que tiene de ser independiente es si se renueva sobre la base de competencias y políticas internas de ese poder. Porque lo demás es control. Por eso, ¿por qué le digo que es un mal de fondo? Porque nunca, ¿qué es lo que hacen los políticos cuando quieren llegar? Bueno, que en muchos momentos abandonan sus carreras, sus ideas, y se van aliados, se colocan en los inventarios de intereses grupales. Y al final la justicia está siendo servida por intereses grupales. Lo que pasa es que nadie es santo en esto. O sea, todos respondemos a nuestros intereses personales, del oficio, de la profesión, del partido, del grupo económico. Por ejemplo, aquí se habla mucho de, no, que es político. Bueno, este no es político, pero es representante de un grupo. Si tú eres un representante político, por lo menos en tu partido hay 2 millones de miembros. Aquí, en el grupo al que tú te debes, tienes 5 socios. Sí. O sea que el tema es capicúa, magistrado. Sí. Bueno, y es un tema que ya le digo, un tema tiene mucho que ver con la subcultura y la formación, porque las ideas que pensamos vienen nutridas por eso. Pero yo puedo asegurarle a usted que dentro del sistema judicial dominicano hay cientos de hombres y mujeres que no estamos vinculados con nadie y tenemos otra idea de la vida, otra filosofía. No, pero con su interés, el propio. Pero no político partidario. Porque es el tema, discúlpeme, mire, es que es un tema grave. Las personas que son abanderados de esos criterios, no digo que sea usted, se justifican estableciendo que todos somos políticos, que todos tenemos interés. No, todos somos ente político. Pero personas con criterios diferentes de las prácticas que se utilizan aquí, dentro del Poder Judicial, hay cientos de hombres y mujeres que se han ido a la academia a estudiar duro, y no tienen espacio para crecer. ¿Por qué? Porque ¿quién le cruza? El que se alía a un grupo político. Entonces, no debemos fomentar la creencia de que todos estamos vinculados, porque no es verdad. No, dije, repito, todos tenemos intereses. El interés de esa mayoría. Y en última instancia, si usted quiere, el mío propio, el de los periodistas, sí, el de los periodistas de RCC Media, sí, el de los miembros del equipo de A Diario, pero intereses tenemos todos. ¿Qué es lo que le hace daño al país? Que quienes cruzan son los que tienen los intereses apegados a los grupos de poder. Magistrado, yo insisto, vamos a enumerar los faltantes 18 ejes. Sí, ahí voy. Y después entramos a algunos de ellos porque van a ser todos muy controversiales. Y yo quiero ir a uno. Y van a generar controversia. Entonces, bueno, lo enumeramos y cada quien escoge 1, 2, 3, el que más le interese o le guste para la discusión. Sí, aquí voy a leer. Pero rápidamente, pues es importante para un nuevo diseño, nuevos paradigmas, algunos muy disruptivos, incluso hasta la forma en el tribunal, que yo sé que algunos que se mencionen van a hacer saltar al abogado del programa, que es Julián Roa. Entonces, por eso, que algunos, cuando lo vi, y alguna gente que comentaba, bueno, pero Modesto quiere que lo cambien todo, me decía alguien. Porque realmente a la salida de la actividad. Pero vamos a enumerarlo, maestro. Sí, dentro de esos ejes tenemos, por ejemplo, el acceso. El acceso. El acceso a la justicia. Nosotros tenemos un casi nulo acceso a la justicia. Las personas, no solo las personas con vulnerabilidad, ni con un problema de tipo económico. Uh-huh. Cuando discutíamos eso con algunos jueces que muchas veces plantean que hacen hincapié en resolver el tema del acceso para grupos vulnerables, para personas con condiciones especiales, yo les decía, mira, es que el problema de acceso es tan fuerte y está asociado al desconocimiento que tenemos del funcionamiento del sistema, que personas normales que no entran dentro de los grupos de vulnerabilidad que conocemos, ni que tienen problema económico, no tienen acceso a la justicia.
Y yo le decía, bueno, estábamos en España, ahora en Madrid, con los presidentes de Corte de Iberoamérica, yo le decía, vamos a enviar a nuestras esposas y a nuestros hijos y nuestros hermanos a los tribunales, que no están en ningún grupo vulnerable y no tienen acceso a la justicia. ¿Qué significa acceso, magistrado? Poder No entrar, poder tener acercamiento, tener conocimiento de lo que ocurre. El ciudadano promedio no sabe lo que ocurre en la justicia dominicana. Ya. Entonces, lo que el contacto del ciudadano con la justicia es a través de un tercero, de unas personas que muchas veces van a los palacios de justicia y que son los llamados intermediarios, los llamados buscones. Pero no hay un sistema de seguimiento, de apadrinamiento del usuario del sistema que pueda entrar y ser guiado y conducido para brindarle los servicios que él necesite. Otro de los problemas es el costo de la justicia. El sistema funciona con un altísimo nivel de costo económico, a tal punto que en la obra decimos que muchas personas en ocasiones desisten porque dicen, bueno, pero más vale la sal que el chivo. Otro de los ejes tiene que ver con la elasticidad procesal. ¿Qué es eso? A eso le hemos llamado a un asunto, caramba, que se está discutiendo desde Oliver Holmes, el gran disidente juez norteamericano, que se quejaba de ese excesivo formalismo. ¿Qué ocurre en el sistema judicial dominicano? Una cosa... 200 reenvíos. Ahí está. Totalmente. Yo estoy pasando algo así. Se inicia el proceso y digamos que se trata de un acto de corrupción, como lo que estamos viendo ahora en los tribunales, o de un homicidio, y eso que es el objeto de la causa, tan pronto entra, se pierde, se esconde. Y usted tarda 1, 2, 3 años yendo a los tribunales y usted escucha, nunca va a usted escuchar a qué usted está yendo al tribunal. Por ejemplo, usted va a Ciudad Nueva y está mirando un caso de esto, Antipulpo o Tucano. Bueno, en esos 3, 4, 5 años nunca se mencionan los aviones y los tucanos. Hay que comenzar de nuevo. Ahí se está mencionando que si temas procesales. Entonces, esa elasticidad procesal hace que el objeto se pierda. Una consultora colombiana cuando Está bonito el concepto. Sí. Elasticidad procesal. Una consultora colombiana a quien le estoy explicando el proyecto me dice, bueno, pero al final no sabemos, cuando nos piden que concluyamos, no sabemos a qué fuimos. Pero, claro. Magistrado, hay una gran responsabilidad del que dirige el proceso, que es el juez, en esa elasticidad. Sí, bueno, pero la responsabilidad vamos a compartirla entre todos, porque el tema de ahora no es buscar quién es el culpable. Okay. Es identificar la debilidad. Bien. Porque también hay muchos aspectos de tipo de derecho, que si un abogado llega y me apoderaron ayer, entonces está la Constitución que te habla del derecho a la defensa, hay que darle un plazo, o sea, es la elasticidad, que el objeto se pierde. Entonces yo digo, al final, Pablo, cuando por fin vamos a conocer el proceso, se resuelve en 2 horas. Pero hubo que esperar 3 años. Así es. 4 años, con 30, 40 visitas. Otro aspecto. El siguiente le llamamos la sobresaturación, que es la base del proyecto que estoy planteando. Existe una sobresaturación en los tribunales que es algo demencial. Un tribunal civil tiene 70, 80, 90 audiencias por día. Así es. Los penales 15, 20. Imposible. Entonces, ¿qué nosotros planteamos aquí? Bueno, un estudio que permite establecer la capacidad operativa del tribunal. Si un tribunal tiene capacidad para conocer 3 procesos por día, ¿por qué fijarle 80? Al final, ese juez se está sentando en un tribunal cada día a fijarle fecha a los 80 procesos que tiene. Mire, fíjele nueva fecha a 70. Y al otro día tiene 60, fíjele nueva fecha a 55. Entonces, tiene poco cada tiempo día para fallar. Para dilucidar el caso. Además, el tiempo él está ocupando su tiempo en nimiedades. O sea, se supone que el juez, en los congresos que hemos estado participando, uno de los valores más que se atribuye al sistema judicial es el conocimiento. Entonces, sobre esa base, sobre los conocimientos especializados que tienen los jueces, se supone que el juez solo debe participar agregando valor al proceso. Eso implica que solo tenga que intervenir cuando sean asuntos jurídicos o para garantizar derechos. Pero los jueces nuestros se pasan el día entero en los palacios de justicia reenviando procesos. Y ahí pasamos a otro renglón que tiene que ver con el costo. Hicimos aquí una tabla de costo que arrojó algo horroroso.
de cómo se van los recursos que están destinados al Poder Judicial. Pusimos valor a las audiencias. Entonces, imagínense ustedes, cada vez que un juez se sienta y de 20 procesos aplaza 8, aplaza 10, aplaza 12, ¿cuánto dinero se está tirando? Porque hicimos un análisis de costo sumando lo que tiene que ver con gastos del tribunal, todo, honorarios, salario de los jueces, energía, todo. Entonces a eso le pusimos un valor ¿Y dio por cuánto escala. Bueno, varía porque Ok. los salarios varían Ya. de jueces dependiendo de la jerarquía. Pero un ejemplo de alguna Sí. de corte o de primera Sí, instancia. sí. De Magistrado, primera instancia, que son los más Sí. en materia civil, de mayor trabajo. con el Código Civil se iba a establecer de que Se iba. las demandas, sí, pues no se hizo. Le van. Las demandas, cuando usted demandara en materia civil, usted tuviera la obligación de depositar todos y cada una de las pruebas en las cuales usted iba a hacer valer sus pretensiones. Y que la otra parte tendría, antes de la primera audiencia, el tiempo para también depositar sus medios de defensa. Y eso sencillamente iba a ser uno o dos aplazamientos solamente. Sí. Sin embargo, Eso en la teoría. no pero, se hizo. Pero es que la sobresaturación no permite que se agoten las diligencias. Y ahí está la excusa. La parte va al tribunal y solicita el plazo para esa diligencia. Y Sí, el juez pero- tiene que garantizar derecho. Si el marco Bueno, legal aquí- se ¿qué lo costo- limita, qué si el marco costo- legal se lo ¿Qué limita, costó? Sí, el marco legal, pero el marco legal lo que lo establece. Ahora, la sobresaturación no permite que tú cumplas con las 30 diligencias que tiene que hacer. Entonces, con los que no se cumplió, te pide un plazo y que puede hacer el juez. bueno, Aquí tenemos la Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Tiene un promedio diario de 132.430 pesos con 33 centavos. A eso se le descuenta un 15% que nosotros lo destinamos para diligencia no dedicada a los juicios. De manera que queda en 112.565 pesos con Diario. 78 centavos. Sí. La Sala Civil... aquí entonces nosotros hacemos la división y cada audiencia viene saliendo como a 2.886 pesos. De manera que cada vez que se suspende una audiencia de eso, hay un recurso que está siendo mal utilizado. claro. Y eso se suspende con una facilidad y una alegría sin mérito. Entonces, eso es otro más de Seguimos. los ejes. Ahí. Otro de los ejes, nosotros hablamos ya hablamos de la independencia, hablamos de la sobresaturación, hablamos de la estructura para los menores, eficientizar la estructura de menores, hablamos de la creación de nuevas estructuras jurisdiccionales, que es fundamental. Aquí hay un mal de fondo con el funcionamiento de los tribunales, está asociado a que en un momento se produjo una gran expansión del proceso penal. Entonces todo se penaliza y solo tenemos la jurisdicción penal para conocer los casos punitivos. Nosotros identificamos esto como un error y establecimos la necesidad de separar el origen del ilícito penal para establecer dos jurisdicciones diferentes. Me explico. Si dos hijos nuestros se van en una riña en un restaurante, son llevados al mismo tribunal que va a conocer un caso de narcotraficante o el caso de de corrupción que están ahí. Sí, Wow. claro. Entonces, eso yo lo cuento en la anécdota, en la obra, que me pasó presidiendo yo la Corte de Apelación del Distrito Nacional, un juicio. No sé si ustedes se acuerdan de este caso, del caso Paya. Sí, Sí, claro. claro. Sí. Sí. Estoy Claro, yo mucha sangre. y llega esos 10 o 12 imputados con esta parafernalia, más de 30 policías con pasamontaña, toman la corte y estoy conociendo el proceso. Por una de las razones que ocurren con frecuencia, se suspende. Y el alguacil llama al siguiente caso y se acerca a esta señora menuda, como de 70 y tantos años, me sufro un bloqueo y me extraño. ¿Y usted qué hace aquí? Le digo. Porque en mi mente tengo el escenario. Claro. Anterior, claro. Exacto. Y me dice ella, yo soy la imputada. ¿Saben ustedes de qué era el caso? Ella puso un
aire acondicionado en su casa y goteaba a la vecina. Era Con apelación. la sangre de paya. Con la sangre de paya. Oye, Y oye. entonces en ese Ya. momento yo digo, caramba, pero es que no puede ser el mismo juez para los dos casos. Entonces a partir de ahí empecé a desarrollar esa investigación y me encuentro con que, por ejemplo, el sistema de justicia penal, más del 60% de los casos que tienen origen en la convivencia. Sí. Entonces el juez penal no tiene respuesta para los delitos de convivencia. No. Pero se lo ponen. Sí, todo lo tiene. Entonces yo estoy sugiriendo la creación de una jurisdicción de conciliación y armonía social para llevar esos casos de convivencia. Lo que significa que no existe. Y usted lo está No proponiendo, existe, no. Pero ¿Y cómo va a Y ser? ahí en la Santiago con... de familia. No está de familia, no es ese. No, porque esto... Ese no puede resolver no, eso. No. Lo que estamos planteando es segregar, separar lo que son los ilícitos dependiendo de su origen. Okay. El juez penal tiene plena capacidad para juzgar a una persona que comete un acto doloso, pero un acto de convivencia no. Yo lo que he planteado, la tesis que he desarrollado, es que un acto de convivencia, por lo regular, existe una pugna de derecho. Es una pugna, no es un acto de dolo en el que yo quiero beneficiarme, como ocurre Ya. con el dolo. Claro, Dos vecinas que discuten de patio a patio tendiendo la ropa. Por lo regular, es una pugna de derecho. Quizá una piensa que la otra cruzó de este lado, tú dices que no, que La tengo rama derecho. de mango, la mata de mango, cae ahí sí, sí. y la me cae aquí el aguacate y le del corta el aguacate. Entonces también. es fundamental distinguir el origen del ilícito. Y sobre esa base crear una jurisdicción que ya se llevaría un acompañamiento, no crearía una cola de una ficha, nada de eso. Y no se ha hablado de eso antes. O sea, No. desde fuera, desde la ignorancia, parece tan lógico, ¿no? Sí. Como una cosa... Perdón. Lo que pasa es que esto es una visión que es un poco diferente a las que se tienen en algunos lugares. Yo lo he planteado en algunos lugares y lo han visto muy bien, porque se habla de la justicia restaurativa. Pero yo lo que he visto que no se puede englobar todo en la justicia restaurativa. Costa Rica está trabajando mucho con eso, estuvimos por allá en estos días y hacíamos el planteamiento. O sea, la justicia restaurativa solo debe aplicar para los ilícitos de origen de convivencia, no para los dolosos. ¿Por qué? Porque cuando una persona comete un acto doloso contra un ser humano, no puede venir un acuerdo de tú me resarces y quedamos eso así. No, porque esa persona que ha cometido ese acto doloso ha sufrido una degradación. Y hay que recuperarlo, hay que volverlo. Hay una manera de- Y eso es el Estado, por eso es que se... Otro es. Perdón. Lo que pasa es que son interesantes, probablemente uno más interesante que el otro. Entonces, si no lo conocemos rápidamente, no vamos a ir al que uno le puede interesar, que sea Julián. Ha trabajado, ha sufrido en los tribunales situaciones que las encuentra Y ahí. va a seguir sufriendo. Entonces sería porque bueno, Esto no es ahora, ¿no? sería bueno la enumeración No, rápida. No, pero Sí. por ejemplo, Hay otras preguntas yo, aquí. tengo la algunas justicia preguntas. como... Porque vamos a entrar en un... Ese es el tema, que no Ese creo que es se el tema. queden porque nos vamos a meter en un tema... Lo que sucede es que no Es que nos hemos cualquiera de concentrado. esos Cualquiera de 19 da esos- para la entrevista. Para un programa, Sí, correcto. sí. Esa es una vergüenza. Y Eso- además, con ese dato no por se si haya se me olvida a solucionado. mí, al final tenemos que preguntarle sobre lo que dijo la magistrada Isis Muñiz, porque él es miembro del Consejo del Poder Judicial. Aunque haya habido una respuesta institucional. Pero eso es otra parte. Seguimos con la propuesta. Seguimos. Otro asunto que hemos señalado es la falta de tutela. Tutela judicial. Significa eso. La protección por parte de los tribunales, porque la tutela es un eje global dentro del marco y el contexto del Estado de Derecho. O sea, que hay una tutela que está a cargo del Estado en su rol de garante del Estado de Derecho y otra judicial en caso de algún conflicto. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Nosotros no tenemos una jurisdicción de tutela. De manera que cuando se plantea la violación de un derecho fundamental, hay que acudir a los tribunales. Y eso no lo garantiza el juez. Cada juez... Esa es la protector teoría de que estamos tutela. planteando para ver qué puede opinar la ciudadanía y la clase profesional. Es que no debe ir a los tribunales, no debe judicializarse. Es que si
tú me obligas a ir a un tribunal para yo proteger un derecho fundamental, no estamos en un estado de derecho, sino en un estado judicial. Me explico mejor. Nosotros estamos sentados aquí en este momento. Si a usted lo llaman y le informan que alguien tomó un apartamento que usted tiene y usted tiene que apoderar a un abogado, usted tiene su título, pero usted tiene que apoderar a un abogado, buscarle unos recursos, y ese abogado empieza a pelear el caso 2 años, no es un estado de derecho. Claro que no. Porque yo tengo que irme a los tribunales a pelear lo mío. Yo tengo el título. Y yo tengo mi título. Entonces, bueno, ocurre mucho en materia mobiliaria. Lo que pasa es que el abogado del Estado no debe permitir la judicialización de ese caso. Sí, Eso, bueno, eso pero es. eso es para el caso inmobiliario. Eso es que pero tiene valor pero también. para el, No, y las tierras. para el mobiliario también, que es donde más ocurre. Una persona le quitan un vehículo y dura 2 o 3 años a pie. Sí. O sea que son muchos, pero además de eso, la jurisdicción ya para temas judiciales, cuando una persona acude a los tribunales, no existe una jurisdicción de tutela para atenderlo. Entonces esa persona, eso obliga a que la persona, su proceso tenga que ser incluido dentro de la agenda natural del tribunal. Ya. Le pongo el caso del habeas corpus, que es una figura que surge en Inglaterra en el siglo XVII, traer el cuerpo. De manera que un policía, un miembro de un organismo de investigación, apresa a un ciudadano de manera arbitraria, y entonces esa persona acude al juez y el juez está en el deber de llamarlo en el momento y disponer su libertad si no se justifica la prisión. Bueno, pero resulta que ese juez tiene 30 audiencias por día. Y para colocar ese proceso tiene que abrirle un hueco, En la 30. pero posiblemente 10 o 15 días más adelante cuando haya 22, por ejemplo. Entonces ya eso, pero lo mismo ocurre con las acciones del Estado y el Tribunal Administrativo, Superior Administrativo. O sea, tiene que abrirle un hueco dentro de su agenda de trabajo, con lo cual ya le quita el nivel de protección que requiere. Claro, que es urgentísimo, no urgente, y urgentísimo. como uno... Sí. Magistrado, pero lo que ocurre, lo que usted plantea, lo que hay como distorsión, saturación del sistema en sí, más que impartir o administrar justicia, estamos aplicando injusticia desde ese sistema. Es así. Ujú. Bueno, yo en la obra lo digo, las personas que tienen una experiencia con el sistema judicial dominicano reciben más daño de la administración que el ilícito que fue cometido. Sí, es así. Porque es que es un tormento, es que tú tienes que ir mes por mes. Bueno, el que está incursiona al sistema de justicia queda vinculado a él los próximos 5 o 7 años de su vida, con visitas mensuales. Sí, señor. Con visitas mensuales. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué más tortura que esa? Y en el caso de los que acusan, pareciera que son los acusados muchas veces. Sí, sí, Son así peor es. tratados. Magistrado, juez Modesto Martínez, miembro del Consejo del Poder Judicial, con él conversamos a propósito de su obra, que es una propuesta estratégica, ¿no?, del abordaje de la administración de justicia. En uno de esos ejes, ¿hay alguno que toque, por ejemplo, y usted me puede ir corrigiendo la retórica al preguntarle, que sea atinente a cómo un magistrado puede, por ejemplo, con las pruebas, liberar a una persona acusada de matar a una mujer, herir a su vecina, la vecina ha participado, la vecina fue llevada al hospital, participar en el proceso, está como prueba, la señora, bueno, la asesinó y posteriormente aquel individuo sale en libertad. ¿Hay algún eje que se encargue de prever estos abordajes? Bueno, ya eso está asociado a las particularidades de cada proceso, Claro. en el que hay que mirarlo con cómo fluye y en ese tránsito cómo se ajusta a la parte normativa que regula cada situación. O sea que la respuesta a eso de manera específica es difícil plantearla porque hay que mirar cada caso en su contexto. Muchas veces la narrativa
se plantea de una manera y entonces la base probatoria no se conecta con la narrativa. Entonces, eso hay que, porque estamos en un Estado de Derecho y la norma es el cumplimiento de la ley, y entonces muchas veces la narrativa no puede ser sostenida por la base probatoria, entonces muchas veces o en ocasiones se dan casos de decisiones que no se ajustan a lo que la gente está esperando. No, pero por ejemplo, este es un caso que lo analizamos recientemente y fue de los medios de comunicación. Un individuo es acusado, la persona muere de feminicidio, y la vecina que fue a ayudar a su vecina resulta gravemente herida en un brazo y la asisten en un hospital, y posteriormente todo esto queda como que no ha pasado nada y el individuo en libertad. Eso no le estaba haciendo una lucubración. Nos quedan 5 minutos. Hay una expresión que los abogados tienen abajo, en el underground, como dicen, que es el cartel de la toga. Me explico. Hay abogados que a veces lo busca un cliente y es contra su propio cliente o contra el posible infractor. Y algo que entra por algo sencillo termina complicándose, extremadamente complicado, se hace difícil. Y a veces, ¿hasta qué punto ustedes como jueces perciben que hay una intención dañosa del propio abogado que defiende a un cliente o contra el acusado en ese caso? Ya yo no se lo pregunto como técnico, sino como experiencia de juez. Sí, mira, el sistema que impera en la República Dominicana está estructurado para permitir todo ese tipo de debilidades. Cualquiera de las partes se siente con la competencia para obstruir el proceso, para contaminarlo, y es precisamente por este sistema que tenemos tan anacrónico. Por eso es que estamos planteando un nuevo enfoque que, después de responder tu pregunta, me gustaría plantearlo como parte final para que la gente entienda en qué consiste fundamentalmente el proyecto. Esta reorientación que usted quiere que se dé en el sistema judicial dominicano es un asunto de interés individualizado suyo, o dentro del sistema hay un movimiento, hay una corriente que está procurando esa reorientación. Esto es el resultado de un trabajo de investigación que, como tenemos tantos años en el sistema, uno va mirando las debilidades, las va trabajando, y este es el resultado. Lo estamos exponiendo. Ahora esto hay que impulsarlo. No es una idea que está siendo apoyada por los jueces, por nadie. O sea que estamos planteándola a ver quién se anima a escucharla, y si está de acuerdo con todo o con alguno de los ejes, pues puede empujarlo. Lo que va a resumir, porque voy a dejar la pregunta para como que esta parte sea del libro, lo de ISIS. Pero usted decía que va a resumir como la esencia del libro. Sería bueno. Está muy lejos del micrófono. Resumir la parte. Sí, me decía, voy a responder, después que responda la pregunta, voy a como ir a la esencia de lo que quiero plantear. Sí, digo hace unos minutos. Sí, bueno, en esencia, nosotros hemos creado un sistema llamado de hibernación, que consiste en que los procesos que entren al sistema vayan a un escenario de hibernación, a una espera de turno. No que todos los procesos entren de golpe, como hemos establecido, que una sala civil tiene 80 procesos. Si se establece que esa sala civil solo tiene capacidad para 10 casos, pues 80, en vez de ir a la mesa de trabajo del juez sin estar listo, pues entrar en un proceso en el que se preparen para que solo acudan al juez cuando estén listos para conocerse. Eso, en un sample regulatorio que nosotros establecimos, ponemos el ejemplo de los bancos. 3 cajeros te atienden a 100 personas en un banco, pero es porque hacen una fila. Si las 100 personas acuden de golpe ante los 3 cajeros, se arma un caos. Sin embargo, tendrán que esperar, pero cuando cada persona de esa que llegue frente al cajero, cuando llegue, su caso será resuelto. Exacto. Esa es un poco la idea del sistema de hibernación, en el que en vez de tener todos los casos al mismo tiempo sin estar listos,
solamente tener en la agenda de trabajo diaria del juez los procesos concluidos desde el punto de vista preparatorio, y los que no estén preparados estarían en otro escenario preparándose, y en la medida en que se estén listos y se abra un turno en la agenda del juez, pues pasarían al juez para ser conocidos. Excelente. Modesto Martínez, como miembro del Consejo del Poder Judicial, hace unos días hubo una crítica de la magistrada Isis Muñiz, dura, muy dura, cuestionando incluso el uso de los recursos, cómo se usan los recursos en el Consejo del Poder Judicial para la administración de justicia, hablaba de los seguros y pidió algo que llamó mucho la atención y delicado, como pedir una auditoría. ¿Usted qué piensa de lo planteado por su colega? Bueno, lo que es la petición en sí, me la hicieron esa pregunta hace unos días y respondí lo mismo de ahora. Es un derecho. Cada juez tiene el derecho, y más que el derecho, el deber también, de reclamar transparencia en el uso de los fondos públicos. De manera que ojalá que todos los jueces se animen a hacer eso. No, pero la pregunta no creo que vaya por ahí. Lo que uno le llama la atención es como cuando a un entrevistado usted le pregunta, ¿usted ha consumido cocaína? Y esa sospecha. Entonces, cuando un juez solicita a la Cámara de Cuentas una auditoría, no solo está ejerciendo lógicamente un bendito derecho intocable, inalienable, perfecto. Sí, pero yo estoy solicitando porque yo tengo, no la evidencia, ahora yo tengo la sospecha legítima, la duda de que ahí están ocurriendo cosas muy malas, tan malas que una auditoría podría ayudarnos a resolverlas. Sí, no, eso es una presunción. Eso es una presunción. Es una naiboa. Sí, no, pero eso es una presunción, porque por ejemplo, nosotros le solicitamos hace muchos años a la Cámara de Cuentas desde que llegamos a auditoría, año por año. Nunca. Nosotros el Consejo. El Consejo. Sí, pero ustedes. Sí, el Consejo. Se oye elegante bien, eso, okay. Y correctísimo. Sí. Entonces, lo que le digo es que... Es que ella presume, la presunción existe. ¿De dónde salió esa presunción? No, pero colocarse en la mente de una persona, eso es difícil. Yo lo que puedo decirle es que los planteamientos que ella hace, esa sospecha de ustedes se va a disminuir, a diluir, cuando le digo que lo que ella señala son temas que han estado en el Consejo y la Suprema por siempre. O sea, si tú me dices a mí, bueno, esta gente han agregado algo. No, lo nuevo es la solicitud de la auditoría. Por eso le digo que... las cosas llaman la atención. Por eso es que le digo que para los periodistas y los observadores, cuando se presentan temas como este, tienen que mirar cuál ha sido el precedente. Si usted me habla a mí de que usted solicita una auditoría a un órgano porque está manejando unos fondos que está distribuyéndolos de la manera de que siempre se ha hecho, del Seguro Internacional para los jueces y los consejeros y su familia, de los ejecutivos altos cuando hay viajes largos, ir en primera clase, o sea, para los puntos regulares, tú me estás solicitando una auditoría, bueno, pero ya hay por eso que entro al campo del derecho. Es un derecho que tiene la persona, pero no se trata de que además de esos renglones que son básicos, hay algo nuevo. Bueno, gracias al magistrado Modesto Martínez, que bueno, esta discusión sobre una parte, una ligera parte sobre el nuevo paradigma para la justicia, por un nuevo sistema de administración judicial. Ya veremos en otro momento. A Julián le gusta yo lo he citado aquí al magistrado porque hace unos años me dijo que organizando el tránsito hacemos una contribución, vamos a reducir sustancialmente la criminalidad y el desorden y estas cosas, pero tiene planteamientos mucho más específicos, con medidas y con datos, así él es muy riguroso en las investigaciones. Así que en otro momento le convocamos, magistrado. A su orden siempre y gracias por la invitación, siempre presto a venir. Sí, y luego al margen del programa hablaremos del dominó y del karaoke. Y del karaoke. Porque él canta mejor que Alejandro Vargas. Eso no es ningún mérito. No. No es ningún mérito. Cualquiera. Eso no es ningún mérito. Cualquiera. No me tome el argumento. Tú no has dicho nada. El argumento hay una falencia argumentativa. Bueno, muchísimas gracias, magistrado. El magistrado como cantante es un gran juez. Agradecerle la invitación y pedirle
que por favor colaboren en la medida de lo que la obra se ha agotado, entonces viene una segunda edición y voy a hacerle llegar para que me ayuden a impulsar esto, porque ustedes probablemente no estén conectados todavía con lo que esto puede significar para el país. Muy bien. Si nosotros logramos crear esos ejes, como le estuve hablando de las 2 jurisdicciones, de que nuestras esposas, nuestros hijos, por un problema que tengan en la universidad, no vayan a Ciudad Nueva, estar esposados con un narcotraficante. O sea, son muchos puntos ahí sobre específicos. todo las cosas viables y Sí, lógicas, exactamente. porque hay otras de intereses que pueden Sí, ser sí. más lentas, Por pero eso. hay cosas muy lógicas. Pero aún esas, vamos a necesitar del impulso de ustedes para Claro. la comprensión. Bueno, el Muchas magistrado gracias. que tuvo recomendaciones No, no, importantes y no, sugerencias interesantes, nosotros también le vamos a recomendar, sabemos Claro. que es un hombre muy activo, fuerte, Yo tengo entendido que tú le tienes gran consideración, que es amigo tuyo. yo no fuerte, sé cómo por es el eso asunto. mismo, porque lo aprecio, Oh. porque lo quiero lo mejor para él. Y es un hombre que compra muchos libros, siempre hay que estar ampliando el librero, La estantería. estante, siempre hay que estar haciendo cosas en la casa, en la oficina. Cuando vaya a hacer esas cosas, magistrado, en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, está Materiales Industriales. Esa es la ferretería más completa. Herramientas, equipos de la mejor calidad y con certificación internacional. Si le dice que le mandamos de aquí del programa diario, le van a dar una rebaja. Siempre es buena, ¿eh? Cristian, hágame favor, dígamele Al magistrado. que una visita a Materiales Industriales puede salvar un matrimonio, porque las señoras esposas están muy descontentas con este señor que nada más libro. Libro, Entonces, audiencia. óyeme, si vas a seguir trayendo libros, por lo menos ve a Materiales Industriales organízame. y organiza ya una estantería. Permíteme agregar, aprovechar este pie de amigo. Adelante. Trabajando esta obra, yo decía que siempre escuchaba a algunos autores decir, gracias a mi esposa y a mis hijos por el tiempo que a ellos les pertenecía y que gentilmente yo no entendía eso. Y yo iba al trabajo sábado y domingo trabajando al finalizar la obra, porque cuando uno está finalizando, tú que has escrito, uno aprieta. Y entonces una noche nos tenían una cena, a mi esposa y a mí, y bueno, yo trabajando, ya se va adelante. Y están esperando para servir la cena, Se y yo acabó la tardando. cena. Cuando llego al final, que me preguntan por el libro, digo, ya concluí. Pero voy a iniciar con el otro porque son 4 tomos y este es solo un tomo, porque es una parte que después tenemos que hablar más ampliamente. Yo segmenté lo que es la justicia, el plano completo, dividiendo 4 elementos que mucha gente que se conocen poco aquí. La gente entiende que el Poder Judicial es responsable del sistema de justicia y no es así. Yeah. No somos nosotros, el Poder Ejecutivo. Pero eso después más amplio, que mucha gente no lo entiende. El punto es que cuando le digo a mi esposa Idalia Calvo, que me está oyendo, ella soltó la cuchara, otro libro. ¡Anda, diablo! ¡Tu familia, Modesto! ¡Tu familia! Bueno, reiteramos las gracias a Modesto Martínez, juez de corte, miembro del Consejo del Poder Judicial. Qué bueno. Nosotros continuamos. Más libros. A diario.